Hola chicos, esta es la parte práctica del capítulo de ácidos nucleicos. La guía de estudio ustedes ya la tienen cargada hace varios días, puesto que para la otra semana está programada la fecha de entrega. La clase de este capítulo fue el video que yo cargué sobre los ácidos nucleicos y la importancia de estos en la vida cotidiana. En la formación de un organismo vivo también, o en el desarrollo de enfermedades inclusive. ¿Por qué? Porque hablamos en este capítulo del ADN, que es la famosa biomolécula que porta la información genética de un organismo vivo, y del ARN y sus tres tipos, que son el material genético encargado pues de decodificar esa información genética contenida en el ADN. En síntesis, yo siempre lo veo de esta manera. El ADN porta el mensaje, pero es un mensaje silencioso. Si no hay quien lo interprete, nada pasaría en la célula. Entonces, para eso tenemos a los ARNs, que son los que se encargan de interpretar esa información contenida en la molécula de ADN. Por supuesto, no todo el ADN que contiene una molécula es funcional, es decir, no todo el ADN que contiene la molécula tiene información de importancia. Alguna información se podría decir es ADN basura, es decir, ADN que nunca pasa a transcribirse o traducirse para formar algo que pueda llegar a cumplir una función específica en nuestro organismo. ¿Y qué es ese algo que va a cumplir una función específica en nuestro organismo? Pues nada más y nada menos que las proteínas. Esto quiere decir que el capítulo de ácidos nucleicos, o comprender la importancia de los ácidos nucleicos, va de la mano con comprender la función de las proteínas. ¿Por qué? Porque veamos acá. Hagamos de cuenta que esta es nuestra gran molécula de ADN. Si la información contenida acá no se procesa, es decir, no se interpreta, de nada sirve. ¿Y quién la interpreta? Pues un sinfín de proteínas que cumplen la función de enzimas que se encargan de transcribir y traducir esa información. ¿Y a qué se transcribe y traduce? Se transcribe y traduce a una proteína. Bueno, a un polipéptido primero, que después se pliega, es decir, se enrolla en sus 4 niveles jerárquicos o 4 niveles estructurales de pliegue, que sería la proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y desde esa forma ya es funcional la proteína. Entonces, ¿de dónde surge la proteína? Del ADN. Hay que interpretar ese ADN para que la proteína se forme. ¿Sí? ¿Y qué hace la proteína? Pues la proteína yo le digo que son la zoila. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el mensaje está contenido en esta espectacular molécula de ADN, quien cumple las funciones de ese mensaje a la hora de haber sido interpretado son las proteínas, que pueden ser proteínas. Las proteínas pueden tener muchas funciones: función estructural, función de enzima, función de reserva energética, función de transporte, función de receptor. Entonces, las proteínas son la zoila. ¿Por qué? Porque ellas hacen de todo nuestro organismo. El mensaje lo porta el ADN, pero se interpreta, y quien cumple esa función que el ADN tiene como mensaje guardadito ahí son las proteínas. ¿Cómo lo hacen? Pues en síntesis, en esta hoja de trabajo, lo que yo quiero explicar es el proceso, cómo a partir desde el ADN se puede formar una proteína, y esa proteína dependerá de cuál sea así la función que pueda tener en nuestro organismo. Ustedes, sin darse cuenta tal vez, ya a las alturas de este año han conocido más de 100 proteínas posiblemente en funciones variadas. Solo en la glucólisis conocieron un montón, que son esas enzimas que llevan a cabo el proceso, y son proteínas.
Solo en el proceso de los ciclos de los ácidos tricarboxílicos conocieron otro montón. Cuando la licenciada, me imagino, les explicó el proceso de replicación, de transcripción, de traducción en biología, o les explicó el capítulo de ADN, ahí vieron otro montón de enzimas. La adenosirasa, la ADN polimerasa, la ADN ligasa, todas las que terminan en asa, son enzimas, y las enzimas son proteínas. Y así, cuando vieron el capítulo del citoesqueleto, que vieron la tubulina, que vieron las proteínas que forman en las hebras del músculo, todas esas que ustedes estudiaron en ese capítulo son proteínas. Lo único que unas son proteínas que forman función estructural, otras son proteínas que forman función enzimática, otras tienen función motora o movimiento,